MiPuin, misión a los pueblos del interior. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 11 dicen: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras a ellos. Verso 12 leamos también: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Entienden esto? Me costó mucho a mí este tema. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles hubiesen querido haber estado en nuestro lugar, por decirlo. Hubiesen querido quizás haber cometido pecado para ser salvos por Jesucristo. Los ángeles, el cielo entero, la creación toda, vio las maravillas que hizo Jesús. No tan solo con predicar la palabra, con sanar enfermos, con echar fuera demonios, que ya era una cosa tremenda, que la conocemos nosotros también en estos tiempos. Pero la crucifixión, el sacrificio y el agrado del Padre por esto que hizo Jesús es las cosas que los ángeles hubiesen querido pasar, porque nosotros todavía no, yo a la verdad no, al menos no sé quién por ahí habrá, pero yo al menos todavía no alcanzo en mi mente a darme cuenta de la grandeza, de lo tremendo que hizo el Señor con ese sacrificio. Todavía hay muchas cosas por aprender de todo esto y profundizar de todo esto, como para que nuestra mente humana finita pueda entender el propósito de Dios con esto. Ese sacrificio fue tan tremendo, mis hermanos, que los ángeles del cielo hubiesen querido ser como nosotros. Por eso en la palabra dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mis hermanos, sigamos adelante. Segunda de Pedro 1:21, aquí mismo, sigamos, y tiene la palabra, dice: y mediante el cual creen en Dios. Por medio del Espíritu Santo, creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para nuestra fe y esperanza sean en Dios. Leemos de nuevo: y mediante el cual creen en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Quién lo resucitó entre los muertos? Y acuérdense de qué lugar en la palabra dice esto del Señor. Era Romanos capítulo 10, verso 9. ¿Recuerdan eso? Dice en Timoteo capítulo 1 y verso 3, a ver si estoy, no, verso 16, perdón. Capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En 3 años, mis queridos hermanos. Esto es lo maravilloso del Señor. Esto lo hizo en 3 años. Y recibido arriba en gloria. Gracias, mi Señor. Sigamos adelante, dice la palabra, da origen, el Espíritu Santo, da origen a la oración eficaz. Qué increíble, Él nos ayuda hasta, inclusive nos ayuda a orar. ¿Cuántas veces nosotros queremos orar porque debemos orar? Y a veces la oración
suele ser muy insípida, no tiene sabor, no tiene lógica muchas veces. Pedimos, viste que la palabra dice, ustedes no reciben porque piden mal, piden para sus propios deleites, piden para su propio bienestar. Y debemos revisar aquello de la oración. Pero hay una cosa, si se lo pedimos al Espíritu Santo, si lo primero que hacemos es decir, Espíritu Santo, ayúdanos a orar, ayúdanos a saber cuál es la oración, las palabras que el Padre espera de mí. Espíritu Santo, que no sea, las palabras que yo diga que no sean de mi extrema necesidad, sino que puedan llegar directos, estas palabras directas al corazón de mi Creador, aquel que lo dio todo, aquel que aún puso su único hijo en un sacrificio tremendo para que hoy día yo pueda llegar ante tu presencia por medio de una oración. ¿Quién puede conocer mejor el corazón de Dios que el Espíritu Santo? ¿Alguien puede saber más que Él? Él nos dará las palabras perfectas para poder orar a nuestro Creador conforme a lo que a Él le agrada. Romanos capítulo 8, verso 26, mis hermanos, y 27 vamos a leer en el nombre del Señor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Se acuerdan aquellos gemidos indecibles? ¿Por qué dice la palabra indecibles? Yo creo que alguna vez lo hemos comentado, porque en el léxico, en nuestra forma de hablar humana, nuestra capacidad, nuestro raciocinio no nos alcanza para conocer cuáles son esas palabras indecibles, esas palabras que a Dios le agrada, pero que nosotros no las sabemos. Pero si le pedimos al Espíritu, aun cuando nosotros no las pronunciemos, el Espíritu Santo lleva nuestra intención traducida a esas palabras indecibles. ¿Se dan cuenta? Yo me estoy dando cuenta. Yo me estoy dando cuenta de que cuando oro conforme a la voluntad de Dios, aunque no tenga las palabras correctas, está la intención de mi corazón. Y esa intención es la que el Espíritu Santo las traduce, las lleva delante de Dios, y ahí Dios se agrada sobre lo que nosotros estamos pidiendo. Realmente, el verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si en el propósito de Dios estuvo el llamado y nosotros le dijimos, sí, aquí estoy, quiero ser tu hijo o tu hija, es entonces cuando empiezan a traducirse esas intenciones en palabras agradables al oído del Señor. Vayamos a Efesios, capítulo 6 y verso 18. A ver, capítulo 6 y verso 18. Bien, dice la palabra del Señor. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, yo siempre leo un versículo más y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con mucho deseo, con todo lo que tengo, el misterio del Evangelio. Mis hermanos, este versículo se los dejo de mi parte también para ustedes. Y por mí, que necesito de la oración de cada uno de ustedes. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Las buenas noticias hablan también del mover y de la forma eficaz del Espíritu Santo en nosotros. Le damos gracias al Señor por eso, ¿no? Y la adoración también. Seguimos con el estudio y dice, y la adoración que agrada a Dios es aquella que se hace con un corazón sincero. Juan capítulo 4, lo buscamos. Juan capítulo 4,
versos 23 y 24. En el nombre del Señor, dice la palabra de Dios. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores se adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto se lo dijo a la mujer samaritana, porque ustedes recuerdan de que ellos no se llevaban bien, los samaritanos con los judíos, y entonces Jesús allí abrió la puerta prácticamente para nosotros, aparte de otros hechos que hizo, que abrían la puerta a aquellos que querían buscar al Señor, que necesitaban la ayuda del Señor y que querían ser salvos, aunque todavía la palabra salvación no era demasiado conocida, pero bueno, Jesús cuando estuvo en la tierra hizo todas estas cosas, les dio a ellos a conocer, de tal manera que en el futuro habrían otros como nosotros que íbamos a necesitarlo al Señor. Entonces, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Allí le dijo, la mujer le decía, unos dicen acá, otros dicen allá, otros dicen en el templo. Es que recuerden, hermanos, que ellos, toda la nación y todos los vecinos de la nación, que todavía no era llamada nación, pero todo lo que era Israel, conocían de Jehová, como se lo nombraba, o de Yahvé, o de Yah, porque temían de tal manera, tenían tal temor de Dios, por todas las cosas que hizo en el monte Sinaí con Josué, y todas las cosas que hizo en el camino, en el desierto, que le temían a Dios. Y por eso no se atrevían a nombrarlo por lo que él dijo, por el gran yo soy. Entonces, se buscaban formas, consonantes, que les dieran una idea de quién era Dios. Por eso Jehová, Yahvé, Yah y un montón de cosas que los mismos judíos se practicaban para tratar de entender, que se entendiera de quién hablaban. Entonces, todos ellos pretendían de que el único lugar donde se podía adorar a Dios era en el templo, en la sinagoga, pero Jesús le dejó allí a la mujer, y la mujer luego fue a su pueblo, a su lugar, y les dijo a todos lo que había pasado. No era solamente ahí, en todos lados, todo aquel que tenga un corazón sincero, un corazón que desea alabar a Dios, que desea agradar a Dios con su adoración, que también la oración es adoración a Dios, sea traducida a lo que el Señor quiere escuchar de nosotros. Sigamos, y algo falta poquito. Serán los últimos tiempos derramado de una manera particular sobre Israel. Quiere decir, el Espíritu de Dios será en los últimos tiempos, será derramado de una manera muy particular sobre Israel. Ezequiel capítulo 37, leemos en la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 37 y verso 9 y 14. 9 al 14. Ezequiel capítulo 37. Bien. Verso 9 al 14. Vamos adelante. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritus en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y les haré subir de sus sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Jehová cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en nosotros y vivirán, y los haré reposar sobre su tierra, y sabrán que yo Jehová hablé y lo hice, dice el Señor.
¿Entendieron esto? Esto es el Valle de los Huesos Secos, donde hubieron muchos cadáveres tendidos en el desierto al sol, en los cuales, por supuesto, cada mortal jamás puede llegar a pensar de que esos huesos pueden llegar a formarse, todo el cuerpo, la carne del cuerpo puede formarse alrededor de ellos. Sin embargo, es algo que Dios les quería hacer entender, que en estos tiempos su Espíritu Santo iba a estar en ellos de tal manera que se darán cuenta de su error de no haber recibido a Jesús como aquel Mesías que esperaban, pero sin embargo cuando lo tuvieron a la mano no lo quisieron recibir. Palabra de Juan, capítulo 1, verso 11, a los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, porque Él vino a hacer su trabajo, a predicar la palabra del Padre. Sin embargo, los suyos, su pueblo, no les recibió, los rechazaron. Y entonces, todas estas cosas se van a cumplir en el tiempo cuando terminen de llegar todos los judíos esparcidos por el mundo, lleguen a su nación, ahora nación, y recibirán de esta manera la presencia del Espíritu Santo en ellos, porque hay tantos que todavía no son mesiánicos, no han recibido a Jesús, que el Espíritu Santo no está en ellos, son judíos, pero no está el Espíritu Santo en ellos. Así que ellos los recibirán conforme a esta palabra. Sigamos. Zacarías capítulo 12 y verso 10. Leemos la palabra del Señor. Capítulo 12 y verso 10. Dice la palabra: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y verso 11 dice: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-rimón en el valle de Megido. Esto quiere decir, se refiere a la gran, esa gran batalla final en el valle de Megido. Y se llorará de tal manera, va a ser muy tremendo eso que dijo el Señor. Va a pasar cuando las naciones se vuelvan en contra de Israel y quieran destruirlos como ha sido desde un principio. Acuérdense, allá en el principio, ya Caín intentó matar a Abel. ¿Por qué? Y ya saben, ustedes me van a decir, sí, porque por la ofrenda, que lo que pasa es que no es por la ofrenda solamente. Lo intenta matar porque él es un visionario de la salvación de Jesucristo. Desde ese momento ya Satanás comenzó a planificar la forma o a tratar, la intención de tratar de hacer desaparecer a todo aquel que profetizaba o que hacía algo en nombre de Jesucristo, digamos. O que iba a reflejar quién iba a ser Jesucristo. Entonces, allí en ese momento, Abel ofrece un sacrificio de sangre. Eso es la tipología del sacrificio de Jesús. Luego ustedes ven a través de los tiempos, si mal no recuerdo, ya en aquel tiempo cuando nace Jesús, que hablan de aquellos astrólogos que llegaron para verlo, Herodes el Grande temió por su reinado, pero realmente lo espiritual que está detrás de todo eso no es eso. Lo que realmente estaba era tratar de eliminar a todos los niños y de entre ellos a Jesús. Los niños se mataron, pero Jesús estaba a salvo. Y Jesús cumplió con su promesa de Génesis 3:15. Y luego de eso, no tan solamente ahí quedó el tema también ahora me viene a la memoria lo que pasó allí en Egipto, también con todos los niños, lo que Herodes mandó a matar. Tratando en aquel momento, de eliminar a Moisés, que no fuera el salvador de su pueblo. En este momento, más adelante, para que Jesús fuera eliminado. Luego, ¿quién quedaba como
peligro para Satanás, que te quería eliminarlo, es al pueblo de Israel. ¿En dónde? En las guerras. Eliminó tanta cantidad de gente tratando de que ese pueblo de Israel fuera devastado totalmente, no quería que quedara nadie. Y ahí Hitler era una de las mentes que se prestó para eso, y así como tantos, no les ha dado resultado. Más bien lo que ha pasado es que el pueblo de Israel se ha fortalecido cada vez más. Así que, mis hermanos, quiere decir que nosotros le hemos entregado nuestro corazón realmente a un Salvador. Dentro de poco, no puedo precisar, y mejor que no lo pueda precisar, será la venida del Señor. Todos la esperamos, parece ser que es reiterativo el pensar y hablar de esto. A mí no me cansa hablar de eso, de pensar y decir, Señor, quiero estar en ese evento, Señor, guárdame, Señor, fortalece mi fe, yo quiero estar contigo. Así que, mis queridos hermanos, estamos hablando de una persona muy especial para nosotros, especial para nuestro futuro espiritual, para nuestra eternidad, y hay que agarrarse muy fuerte. Por lo tanto, el estudio y el aprendizaje del Espíritu Santo, de quién es, qué es lo que hace, qué es lo que va a hacer de nosotros, es maravilloso. Aprendámoslo con ganas, con hambre de la palabra. Los bendigo en el nombre del Señor y les doy gracias por atenderme un poco de su tiempo. Espero que el Señor los bendiga grandemente, que esto pase prontito, a ver si nos dan autorización para que nos volvamos a juntar sin peligro, porque juntarnos nos podríamos juntar ahora, pero existen peligros, hermano. Y además la palabra dice que debemos ser obedientes a quienes nos gobiernan. Así que gracias a Dios que Él está con nosotros, nos consuela y no nos hace faltar nada realmente. Mis hermanos, los bendigo en el nombre del Señor y será hasta la próxima semana donde nos encontraremos mediante este medio. La paz del Señor. Amén, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Mi Puin. Misión a los pueblos del interior.